Estamos empezando la grabación. Voy a hablar del reading. Ambos exámenes son muy similares en el reading. El, el examen de reading es de pura comprensión. No tenés que tener ningún conocimiento externo aparte de algunos vocabularios. eh, y se trata de entender no solamente el significado, sino también la estructura y el propósito de los textos académicos. Son muy similares ambos exámenes en cuanto al formato. En el TOEFL puede ser 3 o 4. En el caso de que en el TOEFL salga un cuarto texto, significa que uno de los textos no va para tu nota, solamente 3 de ellos cuentan, pero no sabes cuál de ellos cuenta, así que tenés que responder todos con la misma seriedad y con el mismo esfuerzo. Eh, es imposible saber cuál es el texto experimental, ¿verdad? Si es que no tenés ningún texto experimental, te van a salir 3 y los 3 van a contar para tu nota. Eh, sí, ahí creo que tengo una pregunta. No sé. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Voy a seguir. Eh, vocabulario. Perdón, tipo de preguntas. Tenemos preguntas de inference, que sería tratar de entender de inferir el, la, el pensamiento ideas implícitas en el texto que no están directamente dichas. Generalmente se habla de los sentimientos o de la intención de los autores. Se habla de cómo reaccionarían ellos ante situaciones hipotéticas. Por ejemplo, te mencionan un estudio y te preguntan cuál sería la opinión del profesor tal ante tal estudio. Eso sería una pregunta de inference. Después tenemos preguntas de vocabulario, que son preguntas en donde una palabra del texto es resaltada y te da unos sinónimos y tenés que saber cuál sinónimo sería correcto en este caso. Son preguntas que requieren conocimiento externo algunas veces y estas preguntas son las más diferentes respecto al TOEFL y al IELTS. Esta es la que más diferencia tiene. Eh, Preguntas de referencia que serían this, those, porque generalmente al tener un texto hay veces que para no repetir una palabra ponemos this para referirnos a la misma, ¿verdad? Entonces lo que estas preguntas hacen es te pregunta a qué se refiere cuando dice this. Por ejemplo, en el texto, en el párrafo anterior, o en la oración anterior, estaba hablando sobre las mariposas monarcas que viajan a Australia y te preguntas, ¿this se refiere a Australia o se refiere a las mariposas? ¿Verdad? Dependiendo del texto van a saber a cuál se refiere, ¿verdad? Es algo que requiere práctica también, pero en realidad es muy sencillo. Purpose también sería una pregunta con estilo, referente al estilo de texto. Es un tipo de pregunta que te pide identificar cuál es el propósito. ¿Por qué el escritor está diciendo esto? Perdón. Generalmente eh, se, son para soportar un argumento, para justificar una forma de pensar o una forma de explicar una idea. También pueden servir para, por ejemplo, introducir un nuevo tema, cambiar de tema, eh, citar. Todos esos son propósitos. Enfatizar son cosas que hay que manejar, ¿verdad? All except sería una lista de oraciones sobre un texto y todas están correctas menos una. Y en este caso hay que ser muy cuidadosos porque una oración puede estar perfectamente bien, excepto por un pequeño detalle que hace que, por ejemplo, que esté mal. Por ejemplo, si en el texto dice most animals have a nucleus in their cells y te dice la oración all animals have nucleus in their cells, porque en el texto dice most y en la oración dice all, por eso ya está incorrecto, por esa diferencia pequeñísima. Detail ya... Ah, no, details, no hablé de details. Detail es una pregunta, es la más común,
la más, entre comillas, esperada, que sería saber responder preguntas de lo que está en el texto. Es como leer un texto académico, por ejemplo, sobre el ADN, y te hace preguntas sobre el ADN para comprobar si es que entendiste lo que leíste. Por ejemplo, te pregunta cuántas bases puede tener un ADN, ¿verdad? Y te dice en el texto todo, no es que vos tenés que saber eso. Sentence simplification es simplemente resumir una oración, te da opciones, todo es selección múltiple. Sentence insertion es en un párrafo dónde va cada oración. Te da una oración y te pide poner en un párrafo. Hay que considerar ahí la función, y nos conecta otra vez a esto. Hay que identificar la función de esa oración dentro del texto para poder comprender por qué debería estar ahí, ¿verdad? Summary sería unas 3 oraciones aproximadamente. Tenés 6 y tenés que elegir 3 para hacer un resumen de las opciones más importantes del texto. Para mí este es el tipo de pregunta más difícil y vale 2 puntos. Si es que te equivocas en uno de los 3, ya perdiste los 2 puntos. No puedes tener medio punto. Es extremadamente difícil, requiere mucha práctica y a mí me costó bastante la primera vez que lo hice. Ok, sentence insertion, sí. Te da una oración en un texto como en un párrafo como este, de dónde va la oración, si va acá, si va acá, si va acá. Entonces vos tenés que tratar de ver qué hace esa oración, si es que está hablando sobre un tema nuevo, si es que la función de esa oración es introducir un tema nuevo, tenés que ver en el párrafo dónde hay el contraste entre un tema y otro, dónde se parte el párrafo para poder saber dónde va esa oración, ¿verdad? Por ejemplo. Y Complete Table es una tabla, como una tabla de Excel, y te pide completar con información del texto. Más sencillo. Acá lo que quiero hacer es dar una idea general y ya después voy a ir más profundo con lo que voy a hablar, ¿verdad? Eh, todos los textos del TOEFL van a ser de textos académicos, de libros de universidad. Todos van a ser textos que van a estudiar en la universidad, como si fuese que están estudiando. El IELTS, sin embargo, pueden ser también artículos de, de revistas o de periódicos. El IELTS tiene 2 versiones, el General y el Academic, y es el Academic el que tienen que tomar para irse para estudiar en Estados Unidos. Este reading es del IELTS Academic. El primer tipo de pregunta es matching headings, que vendría a ser, te dan unos 6 o 7 títulos y vos tenés que titular cada párrafo. Prácticamente sería identificar la idea central de cada párrafo y ponerle el título que corresponde, ¿verdad? Este tipo de pregunta es súper famoso en el IELTS y yo tuve que practicar bastante esta. Sería true, false, not given. Te dan una serie de oraciones, tienes que decir verdadero, falso, o si es que el texto no habla sobre eso. Falso sería si el texto contradice la oración y not given si es que el texto directamente no habla de eso. Matching paragraphs. Te da, por ejemplo, una oración sobre un texto y te pide identificar en qué párrafo vas a encontrar esa información. Perdón. Estas dos son iguales con la única diferencia en que el summary completion es multiple choice, tenían opción múltiple, y el otro es free response, tenés que escribir vos tu respuesta. Ambas serían un pequeño resumen, más o menos parecido a este, un pequeño resumen del texto donde vos tenés que ir con tus propias palabras o con las opciones para hacer un resumen del texto, ¿verdad? Eso sería sobre la idea general. Estas preguntas details son exactamente las mismas que el TOEFL. List selection sería seleccionar en una lista cuál opción
mejor responde al párrafo, ¿verdad? Choosing a title sería lo mismo que el matching headings. Escribí eso 2 veces, perdón, es un pequeño error. Categorization. Esta pregunta no me salió a mí y puede no salirles una pregunta rara, que sería, por ejemplo, si es que habla de ciertos tipos de algo. Por ejemplo, habla, bueno, existen 3 tipos de alimentos, de carbohidratos, proteínas y grasas, ¿verdad? Entonces, te da, por ejemplo, un alimento y tenés que poner en el lugar que corresponde en la tabla, ¿verdad? Si es un carbohidrato, una proteína, todo eso va a estar en el texto, obviamente. Matching sentence endings es parecido al summary completion, pero es solamente una oración y es selección múltiple, que sería también completar el resumen. Ahora, estas dos son específicas del IELTS y también son un poco difíciles, que sería la table flow chart diagram completion. Eso sería una tabla o un diagrama donde se explica algo, por ejemplo, el funcionamiento de una máquina, y te da ciertas etiquetas que vos tenés que ir rellenando con tus propias palabras. Todo va a estar en el texto. Por ejemplo, hubo una vez, yo me acuerdo que hubo un texto que era sobre una rueda de Escocia, ¿verdad? Y mostraba así el dibujo de la rueda de Escocia y decía identificar las partes de la rueda, ¿verdad? Y todo eso estaba en el texto, bastante sencillo. Es muy intimidante. Cuando mirás así la pregunta da mucho miedo, pero en realidad es bastante sencillo. Estas preguntas todas son un punto por respuesta, no es como esta que si es que erras una, perdés todos los puntos. Acá vos erras una y perdés un punto, pero podés tener otra vez puntos si es que las otras están bien. Y el short answer sería lo mismo que el detail, pero sin las opciones. Tenés que escribir vos tu propia respuesta del texto. Bueno, vamos a hablar del writing. El writing es la última parte del IELTS y la última parte del TOEFL. Es, desde mi punto de vista, la parte más difícil del examen y es redactar un texto. Como ven, el TOEFL te da un poquito menos de tiempo, pero al final compensa, porque en el TOEFL vas a tener un teclado, mientras que en el IELTS tienes que escribir a mano, por lo que es prácticamente lo mismo. Y en el TOEFL tenés algo que se llaman tareas integradas. Acá creo que hay una pregunta. No hay preguntas. Muy bien. Tenemos el Integrated Task, que sería combinar reading, listening and writing. ¿Cómo sería eso? Te dan un texto, te dan también... Oh, genial. Te dan también una grabación, por ejemplo, sobre una clase que está dictando un profesor y te pide escribir un sumario de todo lo que leíste y escuchaste. Más o menos sería como que vos sos un alumno y tenés una lectura y el profesor está hablando y tenés que escribir sobre eso como si fuese una tarea de universidad. Después tenemos un ensayo argumentativo donde te dice, te da una idea, por ejemplo, algunas personas dicen que tal cosa, pero otros dicen que tal cosa. ¿Cuál es tu posición? Y lo que tenés que hacer es argumentar tu postura. Ese es solamente escritura. En el IELTS tenemos primeramente un resumen de un gráfico o de una tabla, donde te va a mostrar, por ejemplo, una tabla de datos, unos gráficos en barra, o te puede mostrar también un proceso. Por ejemplo, en mi examen real, en el IELTS del año pasado, a mí me salió eh, un, un dibujo que mostraba cómo funcionaban las cañerías de un lugar y me pidió escribir un resumen de cómo funcionan las cañerías, ¿verdad? Eh, Después tenemos la segunda parte, que es muy parecida al TOEFL, es lo mismo. Te dan una serie de posturas y vos tenés que argumentar a cuál estás en favor y en cuál en contra. O te da, por ejemplo, una sola oración. Por ejemplo, women
women are paid less than men. Do you agree? Why not? Sería lo mismo casi. Ahora, la diferencia acá también está en cómo se corrige el examen. El TOEFL se evalúa de forma holística. ¿Qué significa holística? Que toman en cuenta todo. Toman en cuenta si respondiste bien la pregunta, qué tal es tu organización, cómo es tu vocabulario, y con base en eso te dan un puntaje del 1 al 5. Se usa, te da un puntaje una persona y también tiene un sistema que da un puntaje, así que combina esas dos cosas. ¿Cuáles son los temas que podrían ser los más comunes en One Integrated Task? No hay un tema en común, Luana. Eso sería, pero sí sería de ese formato, sería una clase de universidad. Puede ser de antropología, puede ser de psicología, puede ser de biología, de geología, puede ser de cualquier cosa. No sabes qué te va a tocar, pero siempre va a ser en ese sentido, va a ser como si fuese que estuvieses en una clase. Sí, voy a poder pasar, sí, estoy grabando ahora. Sí, ahí tengo la grabación. Mientras que el IELTS se corrige de forma analítica. Te dan un puntaje, por ejemplo, para organización, otro puntaje para relevancia, otro puntaje para gramática y otro puntaje para vocabulario. La parte 2 del IELTS vale el doble que la parte 1, mientras que en el TOEFL las dos partes valen lo mismo. El IELTS es muy, muy, muy duro en la corrección del writing. Es muy difícil tener puntajes altos, y después voy a mostrar la comparación en el TOEFL y el IELTS en cuanto a puntajes, ¿verdad? El TOEFL es más benigno en ese sentido. Para mí es más fácil el IELTS, pero sí los examinadores son mucho más exigentes. Listening. El listening son grabaciones y tenés que escuchar y responder las preguntas que te hacen. Es muy parecido al reading, solamente que tenemos una grabación que escuchar en vez de algo que leer, ¿verdad? Y que no podemos obviamente repetir. En ese sentido, como ven, la cantidad de preguntas son casi similares. El IELTS es mucho más corto acá. Es más corto. Y acá están las formas de pregunta. En el TOEFL tenemos, por ejemplo, main idea, que sería cuál es la idea general de lo que estuviste escuchando. Puede ser una conversación, puede ser una clase, y esas dos son las que suelen salir. Details sería lo mismo, preguntas específicas, si atendiste y tomaste notas de lo que escuchaste. Por ejemplo, si te va a preguntar algo sobre la clase. Realmente este TOEFL es muy parecido a lo que van a hacer en la universidad el día que estén allá. Entonces, todo eso te está enseñando. Inference, que ya expliqué en la parte del reading, que vuelvo a explicar, es entender implícitamente el sentimiento de los hablantes, o tratar de teorizar con base en lo que escuchaste cómo reaccionarían ante ciertas situaciones. Categorizing, que es lo mismo que salió en el IELTS Reading, que sería agrupar una lista de ítems dependiendo de sus categorías, y el mismo summarizing, que es extremadamente difícil desde mi punto de vista, que es que te dan 6 oraciones, 3 de ellas son correctas y hacen un resumen de lo que escuchaste. El TOEFL Listening para mí es mucho más difícil que el IELTS, por lejos, por este motivo. No podés ver las preguntas antes de escuchar la grabación. En el IELTS vos tenés el papel del examen contigo mientras la grabación suena, mientras que en el TOEFL te ponen la grabación y después recién vos podés ver las preguntas. Entonces vos tenés que saber tomar nota, hacer un resumen escrito de lo que escuchaste y responder con eso, ¿verdad? A veces te va a repetir una sola partecita de la, de la grabación para responder una pregunta. Vamos a ver si hay más preguntas. ¿Cuántas veces tomaste cada examen? El IELTS tomé una sola vez,
en vivo y en directo y tomé 4 veces como simulacro. El TOEFL tomé solamente una vez como simulacro. No tomé el TOEFL real. Tomé solamente el test que está en línea, ¿verdad? Que ni siquiera te da puntaje, ¿verdad? Pero me hizo una idea de más o menos cuánto tendría. Voy a seguir con el IELTS. El IELTS es parecido a su reading también, que tiene... La primera parte generalmente en el IELTS siempre es una llamada telefónica. El IELTS es mucho más general en ese sentido, porque el IELTS su listening es el mismo para todos, el mismo para el academic. Voy a hablar sobre dónde tomé los simulacros en cuando hable de materiales. El IELTS, que iba a decir sobre el IELTS, me olvidé, perdonen. Me quedé con la mente en blanco un rato. Sí, ok. En la primera parte es una llamada entre, por ejemplo, un cliente y un operador de call center. Y te da un formulario donde tenés que completar los datos que están diciendo ellos. A veces van a deletrear, a veces van a decir números y tienen que prestar muchísima atención, porque yo perdí un punto al pedo ahí. Tienen que prestar muchísima atención porque todo es solo una vez. You can listen to the recording once only. Es siempre una sola vez. Y una sola vez van a decir las cosas. Ahí, por ejemplo, tenés formulario, tenés notas, una tabla, un esquema. Esos son toda la misma cosa con diferentes formas, pero es la misma idea, es ir escuchando y completando a la vez que escuchas, con tus propias respuestas, sin selección múltiple. A IELTS le gusta mucho hacer mapas. Por ejemplo, tenés un audio de una visita guiada, por ejemplo, a un museo o a una granja, y te dice, ok, el baño está a la derecha y enfrente está tal cosa. Y eso tenés que escribir vos. Creo que ahí es matching, sí, o sea que te dan las opciones y vos tenés que ver cuál opción es cuál. Es selección múltiple, por suerte, ¿verdad? Multiple choice, que es lo mismo que el reading, serían opciones te dan las opciones y tenés que escuchar detalles de la grabación. Todas las preguntas están en orden, así que vos tenés que ir respondiendo mientras escuchás. Todas las preguntas están en orden, no hay ninguna pregunta que esté antes que otra, siempre son en orden. Acá, por ejemplo, puse las fuentes, acá ves que es todo clases, discusiones de clase, conversaciones, mientras que en la IELTS puede ser anuncios generales, llamadas telefónicas, clases y entrevistas. Sentence completion, que es lo mismo que el reading, sería una oración y tenés que, puede ser selección múltiple, puede ser libre, completar con el final adecuado para que tenga el sentido que la grabación le da. Y el short answer, que es, como expliqué antes, lo mismo que detail, pero con opción libre, sin selección múltiple. Y eso es todo respecto al listening. Los acentos de ambos van a ser de cualquier parte del mundo. En el TOEFL suelen ser más americanos y en el IELTS suelen ser más británicos, pero eso es una regla general. En cualquiera de los dos te puede salir un acento escocés, te puede salir un acento australiano, te puede salir un acento neozelandés, así que tiene que acostumbrarse a escuchar, por ejemplo, noticias o entrevistas de todo el mundo, porque, por ejemplo, los irlandeses o los escoceses tienen una forma de hablar muy complicada que si no escuchaste antes te va a costar mucho. Ahora, lo bueno de ambos exámenes es que siempre los audios van a ser formales, van a ser gente elocuente hablando, no va a ser gente de la calle, digamos, que habla así con muchos modismos, así que no se asusten por eso. Siempre va a ser gente que hable bien, en un inglés correcto. Speaking. Acá también hay una diferencia muy grande entre los dos exámenes. En el TOEFL tenemos 4 partes que son evaluadas de forma diferente, mientras que en el IELTS tenemos 3 partes y el examen se evalúa completo. No se separa en partes. En el TOEFL tenemos 17 minutos, mientras que en el IELTS puede ser de 11 a 14 minutos, dependiendo de qué tantas preguntas te hagan. En la parte 1 del TOEFL
tenemos 15 segundos de preparación de respuesta, 15 segundos para pensar, y 30 segundos para grabar tu respuesta. Vas a hablar a una computadora con un micrófono. Te va a pedir una opinión sobre un tema. Te va a decir, por ejemplo, do you agree with people being prohibited from using cars and obliged to use the bus? Why not? Por ejemplo, ¿verdad? Parts 2 and 3 son integrated tasks, o sea que te pide reading y listening en el mismo, al mismo tiempo. Así que ahí vas a tener que tomar notas. Te da, tomar notas mientras lees y mientras escuchas, porque después ya no vas a poder ver lo que leíste. Y después de que ya suene toda la grabación, ya cuando vos tengas tu nota, tenés un tiempo de preparación que varía entre 45 y 50 segundos y tenés que hablar por un minuto. Tenés que hablar por un minuto. Así que tenés bastante tiempo para preparar tu respuesta acá. Generalmente va a ser una clase, como en el writing, va a ser una clase y vas a tener que hacer un resumen hablado, explicar la clase de vuelta, digamos. Por ejemplo, en el examen online hay una profesora que habla y vos tenés que explicar lo mismo que explica la profesora dando tu propio ejemplo. Después tenemos el part 4, que es un listening summary, que es lo mismo que este, pero sin la lectura. Es todo escuchando. Te puede ser una conversación, después una clase, y de todo eso hacer un sumario, tomar tus notas, y tenés solamente 20 segundos de preparación. 60 segundos para hablar. El IELTS es mucho más relajado en ese sentido. Para mí es un examen súper natural. A mí me encanta hacer el examen de speaking del IELTS. Para mí es la mejor parte de los exámenes. Porque se siente muy bien. Uno se siente muy cómodo haciendo... Bueno, esa es mi percepción. Hay gente que se congela al tomar el speaking del IELTS y no puede hablar nada. A esa gente le puede fulminar este formato. La primera parte es una entrevista básica. Te preguntan de dónde sos, qué haces en tu ciudad, de qué trabajas, y después van a hablar de un tema general. Por ejemplo, el examiner te va a decir, and now let's talk about food. What do you usually have for breakfast? Y tenés que responderle, ¿verdad? Como si fuese un amigo tuyo, pero manteniendo tu inglés formal, obviamente. Por favor, por favor, no digan cosas como ain't, no digan cosas como no, no puedo decir esa palabra, palabra con N ya saben cuál es, palabras con F y palabra con C, no digan esas palabras por favor, porque en serio les va a bajar muchísimo punto de vocabulario. En ambos exámenes, cualquier vocabulario racista u ofensivo es 0 directo. Así que cuidado con eso. El IELTS tiene una escala analítica que toma en cuenta pronunciación, organización, cómo manejas tu discurso. Si es que sabes usar, por ejemplo, discourse markers, por ejemplo, by the way, nevertheless, however, by the way, todo eso. Después tenemos fluency y comunicación. Y obviamente grammar and vocabulary. Esos son los criterios que tienen. También son, en ambos exámenes son bastante duros. En el TOEFL, por ejemplo, en el writing son un poquito más buenitos, digamos, los examinadores, pero acá en el speaking los dos son muy exigentes. En los dos va a ser muy complicado que ustedes tengan un puntaje sobre puntaje. Y en serio, yo les voy a aplaudir si es que tienen un puntaje sobre puntaje en cualquiera de los dos. No es necesario. Casi nadie, solamente el 1% de la gente que toma este examen puede tener un puntaje sobre puntaje en speaking and writing. Yo no lo tuve. Así que vamos. La gran diferencia entre estos dos es que acá hablas con una computadora y que hablas con una persona. En el IELTS te sentás frente a una persona, esa persona te habla. Me olvidé de explicar esto. Perdónenme, gente, qué bobo soy. En la parte 2 del IELTS, después de la entrevista, las 4 habilidades se rinden seguido. Mira, las 4 habilidades... Sí, no. Lo de Bruno voy a responder ahora. Pero en el TOEFL sí. En el TOEFL rendís reading, listening, tenés un recreo y después writing, speaking. En el IELTS rendís listening, reading, writing, todo junto.
sin ningún tipo de descanso, y el speaking puede ser en el mismo día, puede ser a la mañana y el examen a la tarde, o viceversa. El speaking puede ser un día después, un día antes, 2 días después, 2 días antes. El speaking del IELTS depende mucho porque obviamente es una persona y tiene que dar una cita para todos los que toman el examen. En el Common Topic te va a pedir que hable sobre un tema. Te va a dar, por ejemplo, un, please tell me about someone who is very important for you. In your response, you should include, te va a poner 3 cosas y te va a dar un minuto de preparación, un minuto donde vos puedes tomar notas, puedes pensar en qué vas a decir y todo eso, y tienes que hablar por 2 minutos. Tienes que hablar por 2 minutos. Después, Part 3 es muy parecida a Part 1, pero van a hablar del tema que hablaron en el Parte 2. Por ejemplo, si hablaron, como dije, sobre a very special person, te va a hacer más preguntas sobre ese tema. Es una parte bastante larga y mientras más preguntas te hace mejor porque quiere escucharte más. A no ser que a veces tu inglés es tan bueno que van a decir, bueno, no hace falta que le hagan más preguntas y te van a dejar irte más rápido. Por eso es que hay esa variación entre esta que puede ser un poco más larga. Gente, les quiero pedir un rato irme a cargar agua porque se me está secando la garganta y me cuesta hablarles. Vuelvo enseguidísima. Anoten sus preguntas, mándenlas al chat y voy a ir respondiéndolas cuando vuelva, ¿sí? Volví, gente. ¿Se me escucha bien ahora? Acá están las diferencias generales que ya mencioné. Los dos exámenes tienen sus ventajas y desventajas. El precio de los exámenes, como dije, hay una variación porque en el IELTS tienen examinadores de Uruguay. No tenemos un centro examinador acá en Paraguay. Se toma el examen en el anglo, pero en realidad es el anglo uruguayo el que toma el examen y a ellos tenés que escribirle si es que tenés alguna pregunta, algún problema, a ellos tenés que escribirle para que manden a tu puntaje de universidades, todo eso. Las fechas, 2 a 3 veces al mes hay el TOEFL, es muy frecuente el TOEFL porque es a computadora, mientras que el IELTS se rinde solamente 3 veces al año. Yo tengo entendido que es en febrero, en junio y en agosto, que es la última oportunidad que tenés para rendir, que fue la que yo tomé ahora de agosto del año pasado. Los exámenes son carísimos, gente, por eso tienen que ahorrar, ¿verdad? El TOEFL es completamente a computadora y el IELTS es completamente a papel. El speaking del TOEFL es con micrófono, mientras que el IELTS es con persona. Y aquí es lo que ya mencioné, el orden de los exámenes. Acá el speaking puede ser, tengo entendido que hasta una semana antes o después de los written components. Así que se les va a mandar donde el horario. Los acentos, como dije, pueden ser de cualquier parte del mundo. Y acá está la similitud.
El TOEFL es más parecido al SAT, al ACT, el Michigan, ECC, ECP, mientras que el IELTS es más parecido a los Cambridge, FCE, CAE, CPE, que habrán rendido los que están en el SEAL, el Inter, el Liberty. Hay varios colegios que rinden el Cambridge. Sí, exacto. Ambos exámenes se rinden en, buena pregunta esta, se rinden en un centro autorizado con gente que va a estar mirándote en 4 esquinas, así que no intenten nada. Son exámenes muy fáciles en comparación con el ACT o el SAT, así que no intenten nada, no ganan nada, así que no hagan nada porque no les va a salir. Más bien, en el IELTS a mí me tomaron las huellas digitales. El IELTS es un examen súper seguro, el TOEFL también, son exámenes así muy seguros. Es imposible que se salgan con las suyas si es que quieren hacer algo. Acá está la comparación de puntajes. ¿Cuándo eran las oportunidades que mencioné? Ok, tenemos febrero, junio y agosto. ¿Cómo hacemos los simulacros de los exámenes? Es una pregunta que voy a contestar más tarde. Ya tengo una sección dedicada a eso. Esta es la comparación de los puntajes. Como ven, en el writing, un 7.5 en el IELTS o un 8 ya equivalen a un 30 en el TOEFL. En ese sentido, el TOEFL es mucho más benevolente. Es mucho más fácil conseguir un puntaje sobre puntaje en el writing del TOEFL que en el writing del IELTS. Estas serían las conversiones más o menos de IELTS a TOEFL. Y acá por sección, un 8.5 de listening en el IELTS es igual a un 29 del TOEFL, y así sucesivamente, ¿verdad? Un 8 de speaking es igual a un 26-27, un 8 de writing es 30. ¿Cuál es la siguiente diapositiva? Bien, una vez que tengan los puntajes de sus exámenes, si es que ustedes están haciendo un simulacro en casa y corrigen, van a tener algo que se llama el raw score. El raw score es cuántas preguntas hiciste correcto. Por ejemplo, puede ser 39 40, 38 40. Y eso, cada examen tiene una escala distinta, porque hay exámenes que son un poco más fáciles y más difíciles que otros, entonces se usa diferentes escalas para, voy a hablar sobre los puntajes recomendados, para poder igualar eso. Entonces, la escala depende mucho del examen que estás tomando, y generalmente en los practice tests van a tener su escala con ellos. Algo que voy a subir hoy a la carpeta de Education USA, porque todavía no está, son las rúbricas que usan los examinadores para corregir los exámenes de speaking y de writing. Tienen que aprenderse esa rúbrica y ver cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un 6 y un 7, porque a veces un pequeño cambio puede cambiarte tu puntaje radicalmente. Así que mientras más bajo es tu puntaje, más fácil es subirlo. Una vez que vos llegues a un momento en el que estás haciendo frecuentemente un 8, 9 o un 110, 120, te va a costar mucho subir tu puntaje. Mientras que si vos estás haciendo un examen bastante malo, estás haciendo un 5 en el IELTS, lo poco que vos estudies, con 1 o 2 días que vos estudies, ya vas a subir a un, por ejemplo, 5,5 y así. Porque los errores básicos son más fáciles de identificar y de corregir. Acá están los puntajes recomendados. Con este puntaje garantizan admisión en todas las universidades, con los verdes. Esto es un puntaje que algunas universidades se podrían considerar, pero no todas. Hay que ver con cada universidad que te pide exactamente, ¿verdad? Sería el FCE, el que ahora se llama el B2, ¿verdad? Acá está la escala del CFR, que es la escala más común de todos los exámenes internacionales. Y acá están los puntajes IELTS y TOEFL de cada uno. El TOEFL no hace diferencia entre el C1 y el C2, no sé por qué. Ok, vamos. Acá está donde encontrar los materiales. Hay una carpeta de Education USA que tiene todos los materiales. No, perdón. Acá cuando yo puse Education USA me refería a que ellos tienen una biblioteca donde puedes prestar libros. Obviamente ahora no, ¿verdad? Ahora no pueden prestar nada porque obvias razones, ¿verdad? La biblioteca Roosevelt también tiene libros de TOEFL, mientras que materiales para el IELTS hay muy pocos.
y están en el Anglo. A ver. Sí, voy a compartir el link en el grupo. Voy a compartir acá también el link. Ahí yo voy a subir materiales del IELTS porque no había antes, ahora yo le agregué. En la página de ETS, que es la English Testing Service, creo que es la empresa, es la misma empresa que hace las preguntas del SAT. Está el practice test oficial del TOEFL y ahí también hay más cosas. El IELTS es del British Council y hay una página que se llama Take IELTS que te da simulacros y también te da las rúbricas de los examinadores. En el IELTS hay una profesora que se llama Lilia Cárdenas que es buenísima, es una profesora súper capa. Ustedes le van a escuchar y es una británica prácticamente, y en realidad ella es ucraniana, no habla inglés como primera lengua, aprendió inglés después. Y tiene un acento genial. IELTS List, que es una página donde te explica todo a profundidad, muy bueno. Y Academic English Help también es ese es un canal donde eh, tienen videos de los exámenes de speaking y te dice el puntaje que tuvieron esas personas. Entonces vos podés ver más o menos cómo suena un hablante que tuvo un 7, cómo suena un hablante que tuvo un 8. Yo creo que lo mejor es estudiar para los dos a la vez. Porque, como te dije, en el reading hay una cierta similitud entre el SAT y el ACT y el TOEFL y el IELTS. Así que ir estudiando a la par. Yo recomiendo tomar primero los exámenes de inglés y después tomar los exámenes de admisión. Pero también otra desventaja que es que estos dos exámenes valen 2 años, mientras que el SAT y el ACT valen 5 años. Entonces, de por ahí, si es que para asegurarte, si es que te quedas, no te sale y quieres volver a intentar varias veces, lo mejor es que tomes primero tu SAT y ACT y después tomes tu TOEFL para que te valga más tiempo. Testimonio personal, la parte que esperaban todos, ¿verdad? Este es mi puntaje IELTS que tuve yo, es un 8.5. Yo les voy a ser sincero, gente, yo no estudié mucho para el IELTS, pero quiero que escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Por qué yo no estudié mucho por el IELTS? Porque me pasé 2 años estudiando para el CAE. Me pasé 2 años estudiando para el Cambridge y sin excepción yo les digo que todas las veces o sea, todas las semanas, sin excepción, estudiaba por lo menos 4 horas por semana. Ya sea, asistía a clases. Yo por suerte tuve la fortuna de ser becado por el Anglo y tuve ahí un lugar donde podía practicar con otras personas mi inglés, donde tenía clases de gramática, clases de escritura, ¿verdad? Y eso complementar en casa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, usé un libro que se llamaba el libro del Anglo, ¿verdad? El CAE Results, el workbook, que es un libro opcional que no tenés que hacer, pero te ayuda muchísimo a reforzar tus habilidades. Entonces yo me preparé para el CAE, yo rendí el CAE y después lo único que hice fue hacer 2-3 simulacros para ver más o menos el formato del IELTS, algunas cuantas diferencias, pero no me profundicé mucho en mi preparación. Solamente en el writing sí, porque yo sé que a la gente le cuesta mucho el writing del IELTS, es muy complicado por la forma en que se evalúa. Entonces yo decidí practicar mi writing porque también fue mi puntaje eh, más bajo. Yo tuve mi beca del Anglo porque soy pariente de un funcionario. Soy hijo de una persona que trabaja ahí y por eso me dieron la beca. Ellos dan becas para los hijos de los funcionarios. No sé si ellos dan beca por mérito. Bien. Y lo que hice fue, como mi writing fue mi puntaje más bajo en el CAE, lo que hice fue profundizar más eso, entender la estructura del texto, vocabulario que podía usar para transicionar mis párrafos, y eso me subió mi puntaje muchísimo. Acá pueden ver un 8 en writing. Realmente yo me sorprendí cuando vi eso. Sí, C2 es el puntaje más alto del CEFR, pero en el IELTS es 9 el puntaje más alto, ¿verdad? Que es el que hice en reading, por suerte. Como yo mencioné, perdí un punto en el listening por no haber prestado atención. Por no haber prestado atención cuando estaban deletreando algo. Así que, si es que
Si es que llegan a perderse la parte donde ellos deletrean, es agua con ajo, aguantarse y a joderse, porque no van a repetir. Y ya perdiste, porque no hay forma de que vos puedas suponer una respuesta. Porque yo, por ejemplo, también perdí una respuesta más hacia el fondo del examen, hacia las últimas, pero pude, por el contexto, hacer una buena suposición y parece que estaba bien, ¿verdad? Pero la primera no pude recuperar de ninguna forma. Eh, y bueno, pude tener mi 8 en writing, que estuvo bastante bueno, me puso muy feliz, ¿verdad? En total, ¿cuántos años te preparaste para los exámenes? Yo diría que fue 3 años para el Cambridge y ponerle que 2 meses para el IELTS. Sí, ya teniendo mi conocimiento del, no, menos, un mes para el IELTS, ya teniendo todo mi conocimiento de antes, ¿verdad? ¿Cuántas horas por ahí? La verdad que fue un estudio muy extensivo, en el sentido que yo solamente estudiaba 2 días por semana. Ponerle que el sábado y el domingo. El sábado me hacía un cafecito, una merienda, y hacía mis ejercicios mientras terminaba un capítulo del libro por día, era mi meta. Ponerle que tardaba 1 o 2 horas en hacer y comprender más o menos qué es lo que me estaba faltando, ¿verdad? Después está el, em, el writing, que obviamente practicar, ¿verdad? Y mostrarle a mi profesor, que me ayude, que me diga, mira, esto estás haciendo mal, esto. Y practiquen, gente, escribir a mano, porque yo me quedé sin tiempo en el writing del IELTS. Yo terminé mi writing, pero no pude leer, no pude ver si es que había un problema con mi writing, si escribí algo mal, si es que me faltó algo. Tuve que entregar ya porque me quedé sin tiempo. A mí me cuesta un poco escribir a mano, ahora y escribir letra separada para que se entienda, y me costó. Así que practiquen a hacer eso. No, el Cambridge es un examen de inglés que es otro examen de inglés, ¿verdad? No, gente, yo no ingresé este año, pero eso es harina a otro costal, ¿verdad? Acá vengo a hablar de los exámenes internacionales. Lo que a mí me afectó fue mi falta de actividades de liderazgo, que es un aspecto muy importante de la aplicación, gente. No descuiden eso. Para los exámenes se pueden estudiar en 2, 3 meses, pero las actividades de liderazgo tienen que hacerlas desde ya. Así que si tienen que elegir entre estudiar o hacer actividades de liderazgo, hagan actividades de liderazgo. Por favor, les pido, porque si no les va a pasar lo mismo que yo. Mira, si con este puntaje no me aceptaron, es por algo que tiene muchísimo peso las actividades extracurriculares. Eh, no me gustaría hablar ahora en específico de las actividades de liderazgo porque no es el tema de la presentación, pero las habilidades de liderazgo, las actividades, perdón, de liderazgo serían, por ejemplo, hacer una ONG para, eh, para, para solucionar algún problema social que tenga un impacto. No, el Cambridge yo rendí por ego el Cambridge, voy a ser honesto, rendí por ego, rendí porque quería desafiarme, porque quería pasarlo y porque otros profesores tenían y tipo quería ganarles. Diferencia entre el IELTS y el Cambridge: el IELTS es más internacional, es mucho más aceptado, eh, es un examen de termómetro, o sea que el IELTS no te dice pasaste o no pasaste, sino que te dan un puntaje numérico, mientras que el Cambridge te dan una nota, te dan un A, B, C o no pasaste, aplazado. Y el Cambridge viene por niveles. Ahí desde el más básico hasta el más avanzado, ¿verdad? Creo que acá termina mi testimonio, así es que acá voy a abrir ya espacio a consejos y después ya vienen las preguntas, ¿verdad? Mi consejo para todos los exámenes es hacer por lo menos 5 practice tests antes de probar el examen real. Yo hice 4, pero tomando en cuenta también los que hice para el CAE y los que hice para el PET, con el que hice más de 10. Así que hacer por lo menos practice tests va a estar. Practicar usando la computadora y auriculares y micrófonos para el TOEFL, mientras que si van a rendir el IELTS, practicar usando papeles impresos, audio por altavoces, hojas de respuesta, answer sheets y conversación directa con una persona. Tomen los 2 exámenes, gente. En su computadora, tomen el TOEFL, pueden ir a tomar, hay exámenes de TOEFL gratuitos en el CCPA, una vez que termine todo esto, ¿verdad? En el Computer Lab se les va a dejar usar y practiquen ahí su examen. Pueden imprimir los answer sheets para el IELTS, eh, usar el audio por un parlante, ¿verdad? El audio se escucha muy bien, la verdad, es un parlante de esos
de esos que son tipo home theater. Hay 3 enfrente y 2 atrás, entonces se escucha siempre súper bien el listening. Escuchar inglés todos los días. Todos los días de su vida escuchen inglés. No importa si es que ven un video así súper estúpido, no importa si ven cosas de Fortnite, no importa si ven cosas de Minecraft, no importa si es que ven cosas no tan apropiadas, ¿verdad? Con tal de que tenga un inglés y que estés escuchando y entendiendo lo que la otra persona dice, ya es cuenta. Pueden ser con subtítulos en español o puede ser en inglés. Podcast, buenísimo. Podcast, radio, lo que sea, pero escúchenlo por favor. A mí personalmente no me gusta mucho la música en inglés. Yo escucho toda mi música en español. La gran mayoría, escucho también un poquito en inglés, la verdad, pero la gran mayoría es en español. Entonces no es mi tipo de cosas, pero sí me gusta mucho ver me gusta mucho ver los dibujitos y los animes. Me gusta verlos en inglés porque me gusta el doblaje de Canadá. El doblaje de Canadá es buenísimo. Y también me gusta mucho ver videos de tecnología en inglés. Ver series en inglés con subtítulos en inglés, sí. Más bien, te voy a ser sincero, Belén. Yo no puedo entender, por ejemplo, cuando veo una serie o una película sin subtítulos. Por más de que yo hice un 8.5 en el listening de este IELTS, no me cuesta mucho entender las películas y las series. ¿Por qué? Porque acá en los exámenes la gente va a hablar con un vocabulario correcto, va a hablar bien, va a hablar de forma elocuente. Sin embargo, en las películas o en las series, el lenguaje generalmente es un poquito de calle y hablan todo en susurros, ¿verdad? Habla, por ejemplo, tipo, no se entiende muy bien. Y eso, escuchar inglés todos los días, leer inglés también. Un consejo que me dijo Sandri que les diga, que yo no lo hice, pero que es perfectamente aceptable, es leer por lo menos 5 libros por mes, ¿verdad? En inglés. Una alternativa, si es que no les gustan los libros de por ahí, sería leer artículos, ya sea de diarios, porque los artículos salen mucho en los exámenes. Los artículos, más bien, les va a convenir más leer artículos que leer libros. Si leen, por ejemplo, artículos del New York Times, si es que pueden conseguir revistas científicas, cosas que hablen sobre ciencias sociales, ciencias naturales, o directamente que hablen sobre cosas de todos los días, ayuda demasiado. Los artículos ayudan más que los libros, mucho más, porque son vocabularios más modernos, estructuras que ya salen en los exámenes. Ahora sí, para el SAT y para el ACT sí van a necesitar leer libros porque sale literatura. Pero eso voy a hablar mañana en la charla sobre el SAT y el ACT, que ya va a ser en Zoom. Voy a mandar el link de eso. Tener algún tipo de retroalimentación en tu writing y speaking, tener un profesor, pueden contratar un profesor particular o pueden directamente pedirle a alguien que les ayude a ver más o menos en dónde están. Tienen que entrar en grupos de IELTS. Por ejemplo, hay muchos árabes que dan practice test gratuitos de vez en cuando. Yo, por ejemplo, hice un practice test gratuito de una vez de speaking y son 7.5, ¿verdad? Antes de eso. Los árabes toman muchos exámenes. Los árabes toman muchísimo porque ellos quieren emigrar a Canadá y este examen es requisito. Entonces, en los grupos de Facebook van a haber mucha gente de Oriente Medio que sabe mucho, gente que sabe mucho, que es muy pro, y les van a ayudar con esto. Pueden pedir ayuda, pueden darles consejos a ustedes de su writing, pueden mirar lo que ellos suben. Es una comunidad, ¿verdad? También hay un Reddit de IELTS. Yo nunca entré ahí, pero pueden entrar también. Así que nada. Identificar vocabularios, problemas y hacer drilling. ¿Qué sería drilling? El drilling, por ejemplo, sería hacer una memorización de ese problema. Si hay una palabra que no sabes escribir, si es una palabra que no te cierra del todo y te confunde, hacer oraciones con esa palabra, hacer párrafos con esa palabra, hacer una historia sobre esa palabra, como quieran ustedes. La escritura es libre, todo esto es libre. Así también, como se puede practicar de forma libre, siempre hay que respetar la estructura de los ensayos, principalmente los discourse markers. Tienen que practicar, está bien practicar de forma libre el writing, ayuda muchísimo y es menos estresante, pero sí también tienen que practicar la estructura de los ensayos. Los essays tienen los examinadores son súper exigentes con el formato, tienen que hacer un párrafo por idea, ordenar bien las oraciones, saber cómo soportar, sostener su postura. Tienen que familiarizarse con las rúbricas de evaluación, que justamente es lo que aclara acá, ¿verdad? En la rúbrica de evaluación, por ejemplo, en uno de los criterios dice usa discourse markers, ¿verdad? Y eso puede ser la diferencia entre un 6 y un 7, que es el 7, el puntaje que todo el mundo quiere,
Un 7 es el puntaje que nadie puede conseguir en el writing. Todo el mundo se queda estancado en 6.5. Vas a ver en todos los grupos de Facebook hay gente que se queja por eso. Y yo sé, porque es difícil. Pero este simple error, que no es tan simple, te puede llevar a un 8. Te puede llevar a un 8. Esto es súper importante, gente. El discourse marcher sería, por ejemplo, however, nevertheless, although, even though, despite, in spite of, moreover, todo eso. Transitions también se le llama. Tienen que saber todo eso. Por favor. Invitación importante. Bueno, yo quiero hablar de una iniciativa mía. Como dije, yo no tengo actividades de liderazgo y es lo que tengo que trabajar para poder tener la oportunidad de irme el año que viene, ¿verdad? Tengo todo mi conocimiento de los exámenes todavía en mi cabeza. Y yo quiero hacer un grupo de ayuda, tanto para estos exámenes como para el ACT y el SAT, donde obviamente yo no voy a ser el único profesor, sino que nos ayudemos entre todos, yo les pueda guiar cómo estudiar, yo les pueda proveer materiales, porque yo sé dónde conseguir todo. Tengo toda mi base de datos pirata, ¿verdad? Y quiero que me ayuden a que tenga un impacto esto, porque si esto tiene un impacto, si es un impacto positivo, va a reflejar eso en mi aplicación y me va a ayudar a mí y le va a ayudar a ustedes y les va a ayudar nos va a ayudar a todos. Así que esa es la invitación que quiero hacer. Mañana voy a hablar más a profundidad de eso porque la verdad que esto está más enfocado a los otros exámenes, al SAT y el ACT, pero igual podemos tocar cosas del TOEFL y del IELTS sin ningún problema. Solamente que como estos exámenes son mucho más fáciles en comparación a los otros, ya hay menos, ya cuando la gente se empieza a preparar para el SAT o el ACT, generalmente ya tiene un conocimiento más alto de inglés. Mañana a la misma hora, sí, exactamente. Voy a cambiar el link porque en la invitación está mal el link. ¿Qué pasa si no tenés actividades de liderazgo para hacer perfecto en los otros exámenes? En el colegio todos los días 7 a 18 y no tengo tiempo para cosas los tiempos que tenía que hacer las tareas y esas cosas. Bien, mira, allá la mayoría de los colegios son hasta las 3 de la tarde, entonces lo que vos tendrías que hacer, mi recomendación es que te des un año sabático, no apliques en tercero, sino que dejes un año después de terminar el colegio y hagas en ese año tus actividades extracurriculares. Lo mejor sería que ya rindas en tercero o en segundo, si podés, tus exámenes internacionales. Así si por ahí tu puntaje es muy bajo, volvés a rendir y te dediques un año a hacer actividades extracurriculares. Eso va a afectar un poquito en tu aplicación, pero si vos te va a dar un espacio para dar explicación, vos podés explicar que tenías el colegio hasta las 6 de la tarde, porque eso es algo que no es muy común, vas a poder explicar, ¿verdad? También hay otra cosa que quiero aclarar, gente. En actividades extracurriculares también cuentan obligaciones de la casa. Así que ustedes, por ejemplo, tienen que cuidar a sus hermanitos, o tienen que lavar la ropa, cocinar. Si eso les afecta a ustedes en su aplicación y les impide hacer actividades de liderazgo, también cuenta como actividad extracurricular. No tiene el mismo impacto con actividad de liderazgo, obviamente, pero sí te podés incluir en tu Common App obligaciones de la casa. Hay una categoría para incluir eso y eso. Sí, enseñarle particular a tu sobrina es una actividad extracurricular, pero como dije, no es una actividad de liderazgo y no resalta mucho. Genial. Preguntas sobre el tema. La verdad es que quiero acá enfocarme bien en todo lo que sea en todo lo que sea del TOEFL o el IELTS, porque la verdad es que mi conocimiento de actividades extracurriculares es muy limitado. Yo mismo tengo problemas con eso también, así que es un área del que, si bien tengo un conocimiento básico, no quiero profundizar mucho porque directamente no es mi fuerte. Esto es mi fuerte, así que pido preguntas relacionadas a los exámenes TOEFL o IELTS que tengan. Así que voy a esperar. Creo que puedo desilenciarla a ustedes, ¿sí? Ahora puedo desilenciar a todos. Escucho. Hola. Sí, hola. ¿Alguna pregunta que tenés? Sí, por ejemplo, yo no tengo actividades de liderazgo, Uh-huh. pero siempre quise ser parte, pero no serían iniciativas mías. Igual serviría Si tenés una posición de liderazgo, sí. Si, por ejemplo, sos coordinadora como, no sé, o asistente. coordinadora. Uh-huh. Si es que dependen, si Ah, es que
tu posición es importante y tenés que demostrar liderazgo en esa posición igual. Yo, por ejemplo, no fui coordinador de nada, no tuve ningún tipo de... Yo siempre fui participante nomás y nunca coordinador, entonces eso también afectó negativamente mi aplicación. Porque la verdad es que yo tenía actividades extracurriculares, llené la hoja de actividades extracurriculares, solamente que no eran lo suficientemente llamativas para ellos. Ellos son muy exigentes. Y si quieren beca completa, van a tener que distinguirse muchísimo porque es muy difícil de conseguir. ¿Hay más posibilidades de conseguir beca completa o beca o media beca nomás? Hay posibilidades de conseguir beca ¡Cierra la completa si puerta! haces bien las cosas. Por ejemplo, esa chica Leda, que ingresó a Yale, tuvo beca completa. Pero ella era una chica excelente, como te dije. Hay que ser excelente en todos los sentidos. No hay límite de edad. No hay límite de edad para aplicar. No sé si está conectada Sandri. Si es que me pueden... No está conectada, parece. Ok, te vas a tomar un año para hacer actividades de liderazgo. Bueno, obligatoriamente porque me rechazaron todas las universidades en las que apliqué. Pero sí, yo también apliqué a universidades súper competitivas porque creí que mis puntajes altos me iban a ayudar, pero al final no, ¿verdad? Así que mm, con eso no digo que los puntajes no sean importantes, porque por más que ustedes sean los fundadores de Microsoft, si es que hacen un 20 en el ACT o un 1000 en el SAT, olvídense de que van a ingresar a MIT o a Harvard o todo eso. Olvídense, gente. Así que esto es algo que va a requerir trabajo. Estos exámenes, como dije, son más sencillos. Mañana es donde voy a hablar realmente de mi experiencia con el SAT o el ACT y ahí sí ya hay un... El promedio es el factor más importante de toda la admisión. Ahora bien, ellos no solamente ven el promedio en sí, sino también la progresión. Si que vos tenés un promedio bajo, pero en tu primer año eras desastre y en segundo y en tercero tenés 4 y 5, eso va a llamar mucho la atención y va a hablar bien de vos. Así que ahí por ahí no te afecta tanto. Eh, yo recomendaría que nada sea más bajo de 4.5, pero si tenés menos de 4.5 igual podés aplicar. No hay un puntaje no, acá no hay puntajes mínimos, acá hay puntajes recomendados. Cada universidad tiene su rango de puntajes, cada universidad tiene su promedio. El promedio es el factor, según los oficiales de admisiones, el promedio, la carga académica es el factor más importante de las aplicaciones. Porque el SAT, el ACT, el TOEFL es lo que vos haces en un día. El promedio es lo que vos haces en 3 años. Le sí que le va a importar que sea el promedio de un colegio técnico. Es mejor si es un técnico y vos estás orientado a tu área. Ahora bien, a mí, por ejemplo, que yo fui batán, y tampoco te afecta si es que vos querés hacer otra cosa, ¿verdad? Pero es indiferente si sos técnico o no. Eso sí, si es que sos técnico y querés especializarte en eso, te va a ayudar bastante. Por ejemplo, si vos estudiaste electromecánica y vos querés seguir allá ingeniería, sí te va a ayudar. Pero si no, es indiferente. No te afecta ni te beneficia. Para las cartas de recomendación, tenemos que tratar a un traductor, no puedes traducir vos y tienen que subir ellos a partir de una cuenta que ellos van a crear en el Common App. Puedes subir vos por ellos también, pero eh, eso no se... En teoría, según las reglas allá, lo ideal sería que vos no veas esas cartas, ¿verdad? Pero como acá necesitamos traducir y a veces no podemos pagar un traductor, puedes traducir vos o puedes pedir, sí, puedes traducir vos. Solamente tenés que ver que esté todo bien. Fui del CTN y seguí el bachiller. Sí, a vos, Alejandro, te va a beneficiar bastante eso. Especialmente si tenías notas altas en tus materias técnicas. Y por ejemplo, otra cosa que les voy a decir, el tema de honors es muy importante. También tiene un peso en la aplicación. Si ustedes ganaron algún tipo de competencia relacionada a su área, les ayuda mucho también. Por ejemplo, yo tengo entendido que ustedes tienen la Spotecnia, ¿verdad? No sé si ustedes dan un premio. Si me puedes aclarar eso, Alejandro, si es que dan premios. Bueno, si por ahí vos ganaste primer puesto de Spotecnia y eso está en tu honor y vos explicás que es una cosa competitiva y tu proyecto era tal cosa y ganó tu proyecto, te va a beneficiar muchísimo. Te va a beneficiar muchísimo el tema de conseguir logros en competiciones, especialmente si son intercolegiales o internacionales. Si tenés internacionales, joya, ganaste. ¿Otras? Hola, yo quiero preguntar algo otra vez. Sí.
En mi caso, por ejemplo, mi colegio no era de participar en muchas cosas, así que Ujú. yo poco o nada tenía de Colegio actividades público. así fuera. ¿Cómo? Colegio público. No, era privado, pero no era muy activo. Ujú. No tenía mucha interacción con otros colegios ni otros concursos, pero yo siempre fui muy activa en el colegio, en un sentido de que, por ejemplo, si había campamentos, yo era como, yo era participante, yo era guía, ayudaba mucho ahí, o sea, de forma interna yo trabajaba mucho. Igual me Y, sirve. y había un tipo de compromiso que te puede beneficiar. Si había un compromiso donde vos trabajabas bastante, sí, te puede beneficiar. Cuenta cómo Sí, hacías. siendo presidenta y todo eso, ¿sirve? Sí, perfecto. Si es que mientras más tiempo haces, mejor, ¿verdad? Si no ganaste ninguna expo técnica, pero te llevan a una expo de la UNA, sí puedes poner eso. Puedes poner eso que en Honors puedes poner que tu proyecto fue seleccionado para participar de eh, una, eh, de una remodelación. Si es que, voy a hablar de esto. Si es que ustedes hicieron un proyecto que fue así muy impactante, por ejemplo, acá hablan de la remodelación del colegio, así súper impactante y realmente quieren que esté en su aplicación, pídanle a sus profesores que escriban sobre eso en su carta de recomendación. Porque que un profesor hable de tu proyecto, habla muy bien de vos. Si es que alguien me puede corregir esto. Toda la información es la que yo tengo basado en lo que yo estoy leyendo sobre las aplicaciones y eso. Puede que mi conocimiento no sea el correcto, así que tomen todo este consejo con eh, perspicacia se dice, eh, with a pinch of salt, no sé cómo se dice en español esa expresión. Pero bueno, ¿otra pregunta? No realmente. Muchas gracias por preguntarme, en serio. A ver, De nada. Alejandro, bueno, y eso es lo que te puedo decir, Alejandro, que le pidas a tu profesor, de, por ejemplo, de, no sé, de construcciones civiles, no sé si es una materia de eso, que te escriba una carta de recomendación diciendo que cómo le gustó tu proyecto y cómo impactó al colegio y cómo te vio trabajando por él. Eso va a hablar muy bien de vos. Bueno, entonces, dejo acá si es que no hay preguntas adicionales, dejo acá mi correo que pueden anotar, me pueden mandar ahí cosas. Realmente, mejor si me escriben a mi Gmail, que es el mismo correo, pero arroba gmail.com. No sé por qué puse mi Outlook acá, pero mejor si me escriben a mi Gmail, la verdad. A ver qué dice. La conversión del GPA se hace por regla de 3. Sí se hace por regla de 3. El único caso en el que el GPA no se calcula por regla de 3 es cuando tenés clases AP o IB que tienen ciertos colegios. Que yo tengo entendido son solamente el ASA y el Santa Ana. Y el Colegio San Andrés que tiene A-Levels. Si sos de esos tres colegios, sí hay un cálculo extra. Si creaste un proyecto donde llevaste alimentos a zonas necesitadas, pesaría muchísimo. Si fue tu iniciativa y tuvo un impacto así muy positivo, tipo una ONG, buenísimo. La mayoría de los que estuvieron conmigo y aplicaron el año pasado y fueron aceptados tenían proyectos así. Yo no tenía nada. Eso. María. Bueno, quiero realizar este proyecto en la cual realmente te sacaste, pero el topic no tiene nada que ver. Sí, cuenta igual. Cuenta igual. Pesa mucho ser joven embajador, muchísimo. Es un programa súper competitivo que yo por idiota no apliqué. Apliquen si tienen oportunidad. Apliquen a todo, gente. Si tienen la oportunidad de aplicar a jóvenes embajadores, a el bachillerato internacional este de la UWC, si tienen para becas de intercambio, apliquen a todo. No importa que su perfil sea horrible, apliquen a todo ustedes. Porque nunca saben qué puede pasar. Apliquen y no cometen el mismo error que yo. Apliquen, gente, apliquen. Ser joven embajador pesa muchísimo. Lo mismo Lala. Si fui animador en un movimiento juvenil, no sé cómo sería eso, la verdad. Crear comunidades en redes sociales. Si es que es una comunidad muy grande y tiene un impacto, puedes incluir el link en tu aplicación. Puedes poner el link para que miren ellos su trabajo. Por ejemplo, creo que acá, no sé si Catherine está conectada. Catherine está conectada. Bueno, ella es una chica que tenía hace podcast, y eso, por ejemplo, ella puede poner un link en su aplicación que
que hace podcast, ¿verdad? Y eso cuenta como actividad extracurricular también. Eh, Quiero decir una frase de uno de mis chefs favoritos, que no es absoluta, eh, que es, su frase siempre es: todo lo malo que te pasa en esta vida es por tu culpa. Yo sé que no es cierto. Yo sé que no todo lo malo que te pasa es por tu culpa, pero en este caso, en el proceso de aplicación, sí tenés mucho control sobre lo que haces. Y todas las decisiones que tomes de estudiar o no estudiar, tomar el examen o no tomar el examen, hacer tal actividad o no hacer tal actividad, va a tener un peso. Y hay que poner la carne sobre el asador al instante. Yo me dejé estar mucho tiempo, la verdad, y por eso no se dieron el resultado que esperaba. Ahora bien, si es que de por ahí no le sale la primera vez, siempre hay una segunda oportunidad. La mayoría de las personas que se fueron hicieron gap year y yo no hice gap year, así que tengo esa vida extra, digamos. No sé cómo sería ser animador en un movimiento juvenil, pero como siempre dije, es todo el impacto del liderazgo. ¿Otras preguntas? GPA de 3.5, un poquito bajo. Es un poquito bajo, pero igual puede clasificar. No es tan bajo tampoco. 3.5 sería de 4.0 de la escala de Estados Unidos o 3.5 de Paraguay. Sí, puedes aplicar otra vez el año que viene. De 4, perfecto. 3.5 de 4 está bastante bien. Todo lo que sea encima de 3 está bien. Déjeme calcular rápido más o menos cómo sería eh, eso. Sería aproximadamente un 3,75 de acá. Casi promedio 4. Todo lo que sea arriba de eso es competitivo. Todo lo que sea arriba de promedio 4. Acá, promedio 4 paraguayo, ¿verdad? 4.38, fantástico, está bien. ¿Cuántas veces podemos aplicar en un año? A un total de 20 universidades. ¿Cómo se calcula el GPA de USA? El GPA de USA es de 4, entonces hace una regla de 3 simple. Si por ejemplo, si 5 es a tal, 4 es a X. Hacemos una regla de 3. Promedio no, promedio general de los 3 años. Promedio general desde primero hasta tercero es lo que toman en cuenta. Algunas universidades toman en cuenta el noveno, no todas, la gran mayoría no. Tercero, primero, segundo y tercero. No es desde noveno a tercero. Algunas universidades toman desde noveno a tercero, no todas. Sí, justamente eso, los high school son 4 años, pero acá nuestro high school es la educación media y nuestra educación media es de 3 años. Entonces, por eso se toma el primero, segundo y tercero. Algunas universidades no van a entender eso, igual te van a pedir el de noveno. ¿Qué toman en cuenta para vernos el financial aid? Hay muchos tipos de financial aid. Están las becas por mérito que tienen que ver con los puntajes. Hay otras becas que son por ensayo, que son de competencia del canal mejor ensayo. Hay becas que son por ciertas condiciones, por ejemplo, si es que venís de una familia que es musulmana, una familia que es latina, o si es que sos negro. En esos casos también dan beca para minorías. También hay becas que dan a la gente que es LGBT, si es que de por ahí sos gay, bisexual, Wow. transexual, dan becas también para ese tipo de, muy pocas universidades, pero dan también para ese tipo de minorías. Y después está el Need-Based Aid, que es el más, Need-Based Aid, que es el más común, que vendría a ser el más generoso también, que vendría a ser por necesidad financiera, y eso toman en cuenta con un formulario que es el CSS o el ISOA. Eh, Son diferentes formularios, ¿verdad? Que donde pones todo lo que ganan tus papás, todo lo que tienen tus padres, todo lo que tienen, todos los activos que tienen, todos los gastos que tienen y así. Vos decís que necesitas una beca en NeedBase, es más difícil que te acepten, sí, totalmente, totalmente. Categórico es eso de que es más difícil ingresar mientras más beca necesites. Porque la universidad está haciendo una inversión en vos. Y mientras más inversión tiene que hacer, más competitiva se vuelve la cosa. Yo hubiese podido ingresar, creo, si es que hubiese sido un normal, digamos, de que hubiese tenido para pagar mi cuota de los 4 años, ¿verdad? Así que eso también toman en cuenta, lastimosamente. Aunque hay 5 universidades que son need blind, que no ven tu necesidad financiera. Si te aceptan, te dan beca completa y ya está.
te aceptan sin mirar si es que necesitas o no necesitas plata y son Harvard, Yale, uh, Princeton, Amherst y MIT, las más competitivas. Muy difícil de ingresar ahí, ¿eh? Si por ejemplo soy atleta y no tengo mucha actividad de liderazgo como afeitaría, eso, si sos atleta y sos bueno, puedes conseguir una beca completa solamente por ser deportista. Ellos ganan mucha guita en las competencias deportivas en universidades. Entonces reclutan deportistas y le dan beca completa a cambio de que jueguen bien y tengan más posibilidades de ganar, ¿verdad? Ese es el negocio que hacen ellos, ¿verdad? Así que sí, si es que sos atleta y sos bueno, si por ejemplo, se hacen luego reclutamientos, ¿verdad? Si es que tenés lo mínimo que ellos piden, que seguramente va a ser un ACT depende de la universidad, ¿verdad? Algunas con 21 ya te aceptan, mientras que otras menos de 30 no van a ni mirar tu aplicación. O SAT, algunas con 1000 ya te aceptan y una que con menos de 1300 no van a ni mirar tu aplicación. Si sos atleta, tenés muchas más chances de ingresar y muchas más chances de tener beca completa. Los GPA de USA se redondean. Sí, se redondean a un dígito. Sí, tengo entendido que sí. Entonces no sé, viejo. Aunque si tenés logros en tu deporte, cuenta como actividad extracurricular. Siempre ganar torneos y eso siempre es un plus. Una vez que te admiten, no, aplicas al mismo tiempo. Por eso te dije, es un factor que ellos toman en cuenta también al momento de evaluar tu aplicación. Mandas algo. Mandas al mismo tiempo. Sí, puedes conseguir una beca musical. Bueno, la verdad es que la mayoría de las respuestas siempre depende de la universidad. Todas las universidades tienen una política de beca distinta, pero sí es posible que te den beca musical a pesar de que no estudies música. Es posible. Creo que Colgate da una beca así, no estoy seguro. Por favor, siempre no se queden con lo que yo les digo, investiguen por su cuenta. Puede ser que yo esté equivocado. Tomen nota, investiguen. Siempre tienen que ir más allá de lo que dice una persona, porque mi experiencia es desde un punto de vista, desde una circunstancia, desde un determinado conjunto de factores, y, y por eso puede variar. Así que, si es que hay preguntas adicionales, ¿cuántas horas de estudio recomendás ahora que estamos en casa? No más de 4 por día, no más de 4 por día porque te vas a cansar mucho y vas a sentirte muy mal. 4 horas por día es suficiente. Ponerle 2 horas para ACT, 2 horas para TOEFL. En las 2 horas del ACT ponerle que 30 minutos para reading, writing, science, math. En el otro haces media hora para reading, writing, listening, speaking, así. O podés enfocarte un día, por ejemplo, un lunes en speaking o en math, todo el martes en reading, todo el miércoles en listening y en English, del ACT o del ACT, y así. Otras. Creo que ya nada, ¿verdad? Entonces terminamos acá. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que todos se conecten mañana para escuchar sobre el SAT y el ACT. Voy a ir subiendo las cosas de IELTS porque todavía no subí a la carpeta de Education USA y voy a pasar el link al grupo. Acá tiene, por si no están en el grupo todavía, me pueden pasar su número acá en este correo y voy a pasarles el link de invitación, ¿sí? Muchas gracias y ahora voy a subir la grabación.